Forma parte de Flaxo Ecuador, Universidad de Excelencia. Te invitamos a inscribirte en el doctorado en Sociología, convocatoria 2020-2023. El objetivo de este programa es formar académicos del más alto nivel en el campo de la sociología, con énfasis en la investigación sobre América Latina, para de esta manera contribuir al desarrollo de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas. Inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estudio Violeta. Este es un programa dedicado para quienes militan por la vida desde el feminismo. El día de hoy estamos empezando un poquito tarde, estábamos haciendo algunas configuraciones acá. Y bueno, les comento que justo para la temática que había propuesto para hoy, he traído una invitada muy especial. Ella es Gaby, Gaby Catalán. Nos ha estado acompañando también en otros programas como Estereotipas también, en donde hemos estado hablando sobre la vida de las comunidades mapuche de su país. Exacto, sí. Ella es chilena justamente. Entonces siempre es como, yo siempre les digo, es un gusto tenerles acá en la radio, compartir con ustedes, aprovechar estos espacios que tenemos también para democratizar la palabra. Así que siempre bienvenidas y bienvenidos a este espacio y a todos los espacios que tenemos acá y que ofrecemos también como parte de Flaxo Radio. Como lo dije, la temática justamente por eso estamos acá, la temática de la que vamos a hablar hoy es sobre... se denomina A mí me cuidan mis amigas, que es parte de una consigna feminista que ha tomado muchísima importancia en estos últimos días, justamente debido a lo que aconteció en México, en donde una mujer fue brutalmente violentada en sus derechos y también violentada psicológica y sexualmente por parte de cuatro miembros de la policía de este país, y lo cual dio como resultado que muchas organizaciones de mujeres, como llenas de toda esta rabia que produce actos tan brutales como estos, empezaron a armar, se puede decir, marchas en este país y también marchas y manifestaciones que de alguna manera han terminado siendo criticadas a nivel internacional y también a nivel dentro de México, y lo cual finalmente hace que se desenfoque del debate que deberíamos estar teniendo en estos momentos, que es como justamente lo que nosotros queremos proponer hoy, y es hablar sobre el abuso policial, ¿ya? Sobre la brutal violación de derechos humanos que se comete desde este ente que se supone debería estar como para proteger nuestras vidas, ¿ya? Entonces, bueno, bienvenida Gaby, muchas gracias. Por acompañarme. Quisiera saludar también y bueno, también ir introduciendo quizá el tema, un poquito hablar sobre lo que estamos proponiendo. Sí, bueno, este hecho yo creo que visibiliza la fuerte violencia que se ejerce desde la policía en diferentes contextos. Desde que yo provengo, pues la violencia policial es brutal y sistemática, y una violencia horrorosa hacia los estudiantes que no se ha pausado, siendo que el movimiento estudiantil también ha ido como
decayendo un poco, y la violencia hacia las comunidades mapuches, que también es lo más visible en el contexto chileno, también es muy brutal. Ya mujeres indígenas, hortaliceras en Temuco, por ejemplo, es el caso más emblemático de la violencia actual, que es bien brutal, como te decía. Sí, bueno, y justamente nuestra idea acá era proponerles también canciones, ¿no? Que vayan justamente a tono con lo que vamos a conversar. Más adelante vamos a estar haciendo quizá como un recorrido histórico, ¿no? De momentos que nosotros recordemos, en los que justamente la violencia policial ha sido brutal en contra de los grupos que se supone que deben proteger. Entonces, vamos primero y con una canción, vamos a escuchar Hábleme Más Suave de Guardarraya. Guardarraya es una agrupación de acá de Ecuador, y bueno, espero que la canción les guste y que la podamos disfrutar, y que sobre todo escuchemos la letra. Colectando una plata pa' comer, se me acercan dos oficiales y me dicen: a ti no te quiero ver. Le dije: hábleme más suave, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer, pero un viejito me encontró solito, me enseñó a cantar, me enseñó a mojar, me enseñó a respetar.
amigas y amigos, volvemos a los estudios acá en la radio. Deseo que hayan disfrutado la canción que pudimos escuchar de Guardarraya. Como lo decía, Guardarraya es una agrupación ecuatoriana y qué interesante poder encontrar como dentro de nuestra propia geografía, nuestro propio territorio, canciones que hablen sobre esto de la violencia policial. Hace una semana justamente te cuento, Gaby, que cuando había visto todo lo que estaba ocurriendo también en México, en Ecuador, con respecto al tema del abuso policial, los debates que empezaban a darse alrededor de esto, me pareció como súper importante hacer este programa y bueno, yo había propuesto en internet, que en Facebook, que me pudieran pasar como todas las canciones que conocieran, que hablan sobre esta temática. Y la verdad es que encontré muchísima, o sea, me pudieron compartir, y agradezco también a las personas que lo hicieron, a Mica Camacho y también a Vane, que es compañera de acá de la radio. Fue súper importante todo lo que pudieron compartir en este espacio. También Emilio, Gaby también, de hecho hemos traído algunas canciones de todas estas que nos compartieron para que ustedes también las puedan escuchar acá. Y es súper importante esto porque de alguna manera te dice o sea, que es como un tema que también se está criticando como desde este lugar de la música. Entonces me pareció eso como súper importante y es relevante en realidad destacarlo. Algunas canciones sí estaban en inglés y bueno, son como más, hablan de un contexto más, por ejemplo, de Norteamérica, que es como uno de los países en donde más se ha visto, o no sé si más se ha visto, la verdad es que ya no creo que podría medirlo. Sin embargo, sí que hay una violencia policial también que es sistemática y justificada, muchísimo desde el gobierno en este país, y entonces hay como muchas canciones, ¿no?, de habla inglesa que relatan sobre esta situación. Sin embargo, encontramos bastantes canciones en español, así que las que hemos traído justamente para compartirles son esas, ¿no? Obedeciendo también un poco al contexto cultural del que nosotras venimos. Entonces, bueno, lo primero que quisiera comentarles es, bueno, nos habíamos propuesto como hacer primero un recorrido que quizá nos permita como problematizar lo que estaba pasando con respecto al tema del abuso y la violencia policial. Comentarles, por ejemplo, que, y nuevamente vamos a Norteamérica, es que en Estados Unidos, me parece que es en la década de los 60, que empieza a haber como una especie también de represión y persecución hacia personas trans, digamos, hacia personas de la comunidad LGBT y en general. Entonces, justamente todo esto, digamos, toda esta persecución da lugar luego para que en Estados Unidos se empiece la gente a movilizar en contra justamente de esta violencia que es sistemática y viene también como, y que responde también a una cuestión de estructura. Entonces, justamente todo eso da lugar luego a que se despenalice la homosexualidad también en Estados Unidos. Y bueno, tomando eso, también quisiera comentarles de algo que ocurrió acá en Ecuador en la década de los 90. Bueno, y es que en la década de los 90 también acá en Ecuador la homosexualidad estaba penalizada, y lo que ocurrió fue que el gobierno de León Febres Cordero, me parece en los años 80, instala como una política denominada del escuadrón volante. De hecho, de eso podemos encontrar como muchísimas historias narradas también por personas trans, principalmente activistas de Cochinelli, que nos relatan, ¿no?, de qué manera incurría en violencia este escuadrón, que lo que era como que generaba persecución a personas trans, principalmente no les dejaba como trabajar, o sea, también era como, tampoco les dejaba como estar en espacios de, digamos, de esparcimiento público, porque llegaban y les detenían, y si, digamos, por ejemplo, estaban como personas trans, digamos, eras hombre, estabas vestido como de mujer y tal, enseguida te llevaban, o sea, no había una cuestión de derechos absolutamente, un reconocimiento de derechos para nada desde la policía, y también había como cierta desinformación hacia digamos, hacia el tratamiento de estos temas, ¿no? Estamos hablando de una época de la década de los 80 y los 90. Entonces, realmente en esta época, y de hecho por eso hay una demanda también desde activistas de Cochinele, que en esta época hubo cometimiento de delitos de lesa humanidad desde la policía, ¿ya?
como parte también de esta política del escuadrón volante. Y bueno, también llegó una noche en la que en Cuenca estaban reunidas personas de comunidad LGBT conversando, o sea, en un espacio de esparcimiento, ¿ya? Donde llegó la policía y también se llevó detenido a un sinnúmero de personas que estaban ahí, o sea, estaban disfrutando, pasando la noche, como todo bien, y de repente llegó y les detuvieron, ¿ya? Entonces, más o menos es como lo que pasó en Stonewall. Luego de eso lo que pasó fue que las personas empezaron como a activarse en contra de esta violencia brutal de la policía, y todo esto dio lugar a que empiecen a recolectar firmas y los presenten al Tribunal Constitucional, me parece que es, o a la Corte. Cambió el nombre de esta institución, bueno, creo que es el tribunal. Lo que pasó luego es que se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador ya para el año 1997. Sin embargo, cabe recalcar que aunque la homosexualidad estaba despenalizada, desde estos organismos represores como son la policía, seguía habiendo como esa desinformación en el tratamiento, digamos, de casos como, o sea, digamos, sobre cómo actuar frente, o sea, no había como una política como de protección hacia las personas LGBT, y de hecho ellos, digamos, claro, ya estaba despenalizada la homosexualidad y ellos seguían siendo ellos, entonces, y se sentían como mayor libertad y tal vez también como con una constitución que garantizaba sus derechos, entonces se sentían como en la libertad también como de seguir movilizándose por el ámbito público. Y sin embargo, todavía había desde la policía como esto de que les llevaban detenidos, se burlaban de ellos cuando presentaban sus papeles y veían que en la cédula decía que tenían otro sexo. Había todas estas cosas también de abuso desde la policía. Son como los hechos que en este momento puedo recordar, y quizá Gaby tú también nos puedas comentar qué es lo que, digamos, momentos en los que hayas visto que esta actuación desde la policía así como tan brutal hacia el tema de derechos humanos. Bueno, en Chile durante el 2010 y 2011, 2012 en adelante también fue muy fuerte el movimiento estudiantil. Y claro, yo estaba en el pregrado y me acuerdo mucho de las marchas y las manifestaciones que hacíamos en la lucha por la educación, por la gratuidad, por la educación de calidad. Y el actual policial era tremendo y se notaba mucho cómo llegaba un escuadrón policial de otro lado. O sea, la policía en Valdivia, que es una ciudad pequeña, actúa de manera distinta. Entonces hay una exacerbación de la violencia, hay una formación también en temas de manejo de violencia o de implantar la violencia, que hay un aumento en Chile. Ahora la policía tiene una presencia física, simbólica súper fuerte en todas partes. Van paseando los carros policiales por todos lados, estos monstruos que tiran agua, el gas lacrimógeno, se pasean para amedrentar. Entonces hay una violencia simbólica que se ejerce constantemente. Y con respecto a lo que tú decías, es interesante pensar que también la acción policial está mediada por el machismo, la homofobia. Y eso también se cruza mucho con la formación policial. O sea, hay un proceso son sujetos alienados que se les enseña a obedecer y también a ver su accionar como necesario. Como que esta lógica también del orden, de la ciudadanía ordenada, de la patria también, esta construcción de la nación, del resguardo del país y la importancia de la autoridad. También creo que hay que considerar en estos actos tan represivos y violentos de la policía. Funciona bajo una lógica. Yo creo que esa lógica es la que hay que criticar. Y que también media se atraviesa el accionar de los militares, de todas digamos que las Fuerzas Armadas. Y también Chile tiene un pasado súper fuerte con respecto a la dictadura, y el actual policial en dictadura es como lo que está pasando hoy en día. Tú ves las imágenes de denuncia. Por ejemplo, estas semanas ha sido súper fuerte la represión hacia las hortaliceras, que son mujeres mapuches que vienen de sus comunidades van a vender hortalizas al centro de Temuco, que es una ciudad al sur de Chile. Y tú ves la represión que se ejerce a mujeres mayores, y claro, que ellas llevan su ropa tradicional, se visten como mujer mapuche, con su falda, su joyería,
y buscan también como marcar cierta presencia. Y hay también el racismo cruza ese accionar, porque hay toda una lógica en esa ciudad que es súper fascista, súper racista, y mediada también por todas estas relaciones de poder en el mundo rural con lo terrateniente, en contraposición a lo indígena. También ahí uno puede ver que hay una serie de violencias que se ejercen hacia estos sujetos, a los estudiantes, por ejemplo, a las comunidades mapuches, que están mediadas por el racismo y esta consideración de que no podemos, digamos, que dar o buscar respuestas, levantar la voz, porque eso altera el orden. Entonces, orden y patria es el lema, o sea, del escudo nacional. Entonces, eso está atravesadísimo. Es digamos que es parte del ADN de la policía y también de toda esta gran población chilena que es conservadora, de derecha, de extrema derecha también. Sí. Entonces, por ahí va, en contexto chileno. Conversando un poco sobre el tema de lemas, el lema de la Policía Nacional acá en Ecuador es servir y proteger, ¿ya? Interesante. Sí, servir y proteger, lo cual a veces termina siendo como, no sé, una especie de paradoja, porque en realidad no... se la vende, ¿no? Como desde ese lugar de que sí, es un servicio, el policía es tu amigo, pero en realidad... actos como los que se ven en México, como los que también acontecen en Chile y en muchos otros países, también dan cuenta en realidad de cómo funciona, ¿no? Este órgano, que en realidad es como un órgano represor, o sea, y justamente es una herramienta desde el propio Estado, ¿no? de intentar como mantener a la gente organizada y bajo ese miedo, ¿no? De la policía, porque yo me acuerdo que cuando era niña, cuando pasaba cerca de un policía y como o policía o militar también, y tú les veías con estas armas y todo esto, a mí me daba miedo, ¿no? Sí. Porque finalmente les están entregando también como un poder que es súper fuerte, o sea, para que, o sea, como esto de basados en el tema de la protección, también pueden pasar por encima de la vida de las personas y terminar cometiendo delitos de lesa humanidad, como son los que nosotros hemos estado comentando acá y que pasan a diario también en muchísimos otros países y tal vez también pasan en el nuestro, pero realmente son muy poco, o sea, compartidos, ¿no? A pesar de que ya tenemos como el mundo de las redes sociales, realmente se difunde muy poco sobre esta situación. Bueno, justamente este debate también está tomando lugar acá en Ecuador sobre el tema de la violencia policial, si es correcto o no, si es justificada o no, porque hace un par de semanas un policía, había prendido a una persona que fue, entiendo, encontrada cometiendo actos delictivos y ya estaba reducida en el suelo, y esta persona... creo que le dijo como alguna frase o una cuestión así y que hizo que el policía, o sea, ya estando reducido en el suelo, le siga maltratando. Entonces, todo esto hace que luego salga la ministra a decir que justificaban el accionar del policía y que de hecho lo apoyaban, y más adelante lo que hicieron fue premiar al policía como reconociéndole, ¿cómo es esto? Bueno, le entregaron un reconocimiento por lo heroico de su accionar. Por su heroico accionar, que finalmente también es importante analizar como este lugar que van tomando estos discursos, ¿no? De que finalmente terminan justificando, sí, claro que estamos viviendo un mundo violento, pero terminan justificando más todavía este órgano que es muchísimo más fuerte y represor que para todas las personas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar de aquí más adelante? No sé, en una protesta que en Ecuador, que ya ha pasado también, que desde las mismas fuerzas policiales terminan reprimiendo protestas, movilizaciones y tal. Por ejemplo, ¿qué pasó hace como un par de semanas acá, cuando afuera de la asamblea estaban un grupo de compañeras protestando contra la despenalización del aborto? Fueron reprimidas también por este órgano policial, que sí merece que le critiquemos también el accionar, y empezamos a cuestionarnos como cuál es la importancia de este órgano para el orden, ¿ya? Y cuál es como quizá el discurso que se esconde detrás de esa frase de servir y proteger, que en realidad está pasando esto o no. Bueno, voy a hacer una pausa. Quisiera mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo.
Quiero mandar un saludo a Dai, ella es nuestra fiel oyente, te contaré. Sí. Un abrazo, Dai, te amamos. También a Carolina, a Lucía, a Jimmy, a Fausto, Zulma, Jumandi, Daniel Mejía, Slater, Elia, que son las personas que nos han dado likes y han reaccionado a nuestro programa. Y también quiero mandar un saludo para Ramón Ricardo, para Vane Beltrán y para Zoe, que nos están viendo también. Y bueno, nos dejan comentarios. Daniel Mejía nos dice, excelente tema, saludos desde Cotopaxi, La Tacunga. Y Carolina Vergara nos dice, un representante del Estado debe garantizar nuestros derechos, es su obligación, si no lo hace estamos dando cabida al abuso y que se normalice la violencia. Sí, justamente. Exacto. Sí, justamente de eso estábamos también acá como intentando reflexionar sobre el tema del accionar policial. Y bueno, permítanme contarles que a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Muchos Patrulleros, de Alica y Nueva Alianza. Y bueno, cuando tú decías que también pasan los policías como en estos carros por donde lanzan, ¿es agua o gas? Es que está el zorrillo, que es como un camión pequeño. Ajá. Que lanza hacia sus costados, lanza el gas lacrimógeno. Ahí está el guanaco, ese le decíamos en Chile, que es el que tira el agua, y es un agua sucia, o sea, yo quedaba empapada así, mojadísima de esa agua. Cuando tú nos comentabas justamente eso, bueno, yo escuchaba esta canción, yo recordaba esta canción y dije, esta canción, el que va a venir es justamente la que necesitamos escuchar con respecto al tema de la policía. Entonces, bueno, los dejamos con muchos patrulleros de Alica y Nueva Alianza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad y es un grave problema. ¿Te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchabas? Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alica, K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza.
Estamos de nuevo acá en Flaxo Radio. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en vivo por www.flaxoradio.es y pueden seguir toda nuestra actividad en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Asimismo, permítanme contarles que la canción anterior nos tenía justamente como reflexionando un poco la letra, como muy bonita la verdad. Y nos llamó la atención como conocer un poquito más sobre la vocalista de esta canción. Ella es Alika, y comentarles un poco que ella es de Uruguay. La música de ella, o sea, lo que ella más hace es como rap consciente, que es como ella le denomina. También reggae, dancehall, reggae fusión y rap, que son como los principales ritmos en donde ella incursiona en su carrera musical. Más adelante prometo hacer un programa de Alika, nos gustó mucho su canción. Y bueno, saludamos también a Ruta Mayo, que se acaba de unir a las personas que nos están viendo. Y bueno, estábamos conversando acá también sobre en realidad sobre el tema que habíamos propuesto hoy. Y también hablábamos sobre, ya lo mencionó Gaby también en el segmento anterior, sobre como estas construcciones, ¿no? Que finalmente son las que terminan rigiendo el actuar de este órgano represor que es la policía. Entonces hablábamos sobre el machismo, ¿no? Que es como lo principal que es como lo principal que tienen ideológicamente metido los policías como para actuar, ¿ya? Y para también mantener el orden, ¿no? Entonces, bueno, Gaby, tú me estabas comentando como algunas experiencias sobre este tema, las diferencias en la detención cuando se trata de hombres y mujeres también. Entonces, para que nos comentes también a las personas que están viendo. Sí, en Chile ha sido bien visible, en algunos casos, no en todos, la forma en que se detienen a las mujeres o a las adolescentes que son estudiantes, que están en marcha por la educación. Cómo se ejerce la violencia es muy diferente a cómo se reprime a un muchacho, cómo se le agarra. Muchas veces la violencia puede ser mucho más cruda a un hombre, se les golpea, quedan ensangrentados, en condiciones bien malas, así como la violencia es tan fuerte que hay que hospitalizar a muchos de ellos. Muchos también terminan con secuelas o con problemas físicos bien fuertes, pero la violencia que se ejerce hacia las mujeres es otra, o sea, la forma en que se les detiene, cómo también se trata su cuerpo. Y se ha registrado muchos casos de, por ejemplo, manoseo, de ofensas dirigidas principalmente a las mujeres, en torno a su cuerpo, también abuso sexual en la policía, en los contextos de detención. Y hay que pensar que la forma en que opera la policía en Chile no ha cambiado de la dictadura. O sea, en la dictadura la policía quizá no tenía un rol tan protagónico en la represión, en la tortura o la desaparición de personas, pero sí había una represión y una violencia en la calle, en lo público. Y también eran cómplices de la violencia que se ejercía también por parte de la CNI o de la DINA. Entonces, y ahí el abuso sexual era, digamos, pan de cada día. Entonces, las violaciones y los ultrajes de diferentes formas a mujeres embarazadas, mujeres jóvenes, mayores, de diferentes contextos, también es súper fuerte. Y claro, también a las mujeres indígenas es otro trato. Entonces, si uno piensa en la violencia que se ejerce por parte de estos sujetos, que también hay mujeres, o sea, no son solamente hombres, la policía también hay policías mujeres que siguen ejerciendo la misma violencia. Entonces, ahí como que queda el debate, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un poco la solidaridad con tu propio género, y cómo también la formación policial hace que estos sujetos estén tan acostumbrados o también se hacen parte o concuerdan con este tipo de acciones, lo consideran necesario, por ejemplo, para el orden del Estado.
Claro, de hecho, es un accionar que está bastante normalizado, Exacto. ¿no? Está tan normalizado al punto de que llega un momento en el que, o sea, ya la gente se indigna de todo esto y entonces empieza más bien a ser criticado el accionar de la gente, como es lo que está ocurriendo hoy en México, ¿no? O sea, yo no me alcanzo a imaginar, yo creo que si algo como eso ocurriera también acá en nuestros países, no se esperaría un accionar menos, se puede decir menos, quizá como contestatario a eso, que tal como está pasando en México, porque realmente, como decía también Carolina en el comentario que nos hace, se supone que son órganos que están como, o sea, que deberían protegernos, ¿ya? Y sin embargo, actos como estos, de que 4 policías abusen de una mujer, abusen sexualmente de ella, son los casos que nosotras podemos conocer, ¿no? No es el primero realmente, tampoco. Sí, no es el primero. Es como la punta del iceberg, porque... Sí, justamente. Entonces, tipo de violencia. Y es como muy indignante también ver que la gente finalmente, no, el foco del debate lo centra en el tema de que si estas mujeres que salieron a protestar, que si debieron grafitear la ciudad, como denunciando la violencia y todo esto, fue correcto o no, y en lugar de estar conversando sobre si, o sea, sobre el accionar del cuerpo policial, sobre esto que finalmente, o sea, da cuenta en realidad de lo normalizado que tenemos el tema de la violencia, ¿no? Porque, oh, por Dios, nos sorprende unas paredes pintadas, unas paredes rayadas, pero no nos sorprende el abuso y la violencia sexual de la que ha sido víctima esta mujer y el abuso y la represión policial que todo el tiempo están intentando mantener el orden y la paz en nuestros países, ¿ya? Entonces me parece que deberíamos como enfocarnos como en ese debate, en empezar a pensar, como lo dije hace un momento también, como qué tan pertinente es como el accionar en este caso de órganos tan represores como estos, ¿no? Y empezar también quizá a pensar que, claro, estamos viviendo como en un régimen en donde hay muchísima violencia, hay robos y todo esto, hay mucha inseguridad, sí, es verdad, pero también empezar a pensar de qué manera el Estado puede responder a eso sin el uso coercitivo de la fuerza, como en este caso lo que hacen desde la policía, ¿no? Sí. Yo creo que también el debate debería empezar a ir por ahí. Y bueno, a continuación vamos a poner una canción de Paco Jazz, es una canción que justamente nos comparte Gaby, es un video muy bacán, es una parodia. Búsquenlo. Lo pueden buscar en internet también, no puedo poner el video acá, pero les puedo poner el link luego en los comentarios para que lo puedan ver. Se llama Paco Jazz, es de Faramaya, así que bueno, al menos pongámosle atención a la letra. Ciudadano, yo te debo informar que por andar ebrio en la calle te tengo que arrestar. No resistas, no rehuses, no te quiero golpear. Si me escupes o me insultas te voy a masacrar. Pero mi cabo no me lleve porque le da color. Fueron solo un par de chelas pa' matar la calor. Oiga, no sea mala gente, yo no soy una delincuente. Suélteme, no sea Barça, no me trate como un lanza. Se me acaba la paciencia, ya no ofrezcas resistencia. No me dejas otra opción que tratarte con violencia. No soy tu enemigo, solo velo por la paz. Así que si te parto el cráneo no es nada personal. Quédate callado, suéltame Paco culiao, pendejo malcriado, puro le roba ya al Estado, que te haya imaginado, cagate te vaya encanao, soy terrible abusador, más bien soy un reformador, tu anarquismo ya me cansa, voy a salir bajo fianza, mucha marcha, poco estudio, te molesta mi repudio, yo cuido a la ciudadanía, así como en la Araucanía, eso es un hecho aislado, claro, nunca había pasado. Quiero hablar con mi abogado.
Bueno, esa era la canción, súper corta el video, igual también lo pueden entrar a ver en YouTube. Nosotras nos estuvimos divirtiendo mientras lo veíamos acá también. Es un video que critica, ¿no?, el accionar policial también y también como en el contexto chileno también, en donde en realidad la policía tiene también una trayectoria, como lo decía Gaby, desde la época de la dictadura y no ha cambiado, sigue siendo como un órgano represor y tal, que sirve a cualquier fuerza, sea de izquierda, de derecha, dictadura, lo que sea, o sea, sirve como un órgano represor y en realidad pasa lo mismo que en Chile, ocurre en todos lados. O sea, finalmente la policía es como ese órgano que termina sirviendo al gobierno que esté de turno y finalmente termina reprimiendo derechos, y entonces creo que ese es como el debate que igual como que hay que reflexionar. Algo que quisiera también mencionar con respecto a lo que hablábamos en el segmento anterior sobre el tema del machismo, que es como la ideología que finalmente termina que da cuenta del accionar de la policía, es comentarles que cuando nos ha pasado a muchas compañeras y conocemos de casos en los que muchas de las veces cuando hay mujeres que llegan a denunciar en estos espacios de violencia sexual, en sus espacios donde se supone que son como la policía comunitaria y todo esto, lo que sucede es que desde la policía siempre empieza a haber como una especie de amedrentamiento a la mujer que está denunciando violencia sexual, porque empiezan a desacreditar lo que está diciendo, comentándole que, pero es que mire, a usted le va a denunciar a su esposo, ¿cómo le va a dar de comer a sus hijos en estos días? Mejor retírele de la denuncia. Y es hombres, obviamente desde donde viene este lugar, como intentando abogar por otros hombres que son violentos y tal, y eso me parece que es como también súper interesante, ¿no?, ver esa solidaridad que hay como entre ellos, ¿no?, de cuidarse en estos casos, ¿no?, y de justificarse las violencias. Entonces, eso me parece también como súper importante, porque ha hecho que muchas de las veces muchas mujeres, o sea, por miedo y por todo lo que ellos les dicen, terminan retirando las denuncias y finalmente siguen viviendo violencia en sus entornos familiares, y que más adelante se pueden convertir como en hechos mucho más graves, como es el caso de un femicidio, ¿ya? Entonces, creo también que, o sea, estamos como muchísimo cuestionando como ese accionar que tienen, ¿no?, también que de violencia. Yo creo que no podríamos hablar de que exista un cuerpo policial con enfoque de género, porque sería súper contradictorio. No existe, creo. Yo no lo podría concebir así. Creo yo que es justamente uno de los órganos más represivos contra todas las personas, o sea, independientemente de raza, género, clase social. Bueno, en realidad ahí sí hay como una cuestión, y es que las personas justamente que son como más vulnerables son justamente las que reciben mayor represión policial, ¿ya? Y entonces ahí también hay como una reflexión que tenemos que hacer. Y bueno, la cuestión es que finalmente la policía nos termina reprimiendo a todas las personas. Eso, y bueno, la canción que vamos a poner a continuación es de mi cantante favorita, es de Sara Eve, se llama Asado de Fa, y también es súper bonito haber encontrado canciones que desde ese lugar de las mujeres también critican a la violencia policial. Entonces, le vamos a mandar un saludo también a Génesis Margaret, que se acaba de unir también a las personas que están viendo el programa, y a las personas que siguen reaccionando también, un fuerte abrazo y muchísimos saludos. Vamos a escuchar Asado de Fa de Sara Eve. Muere, muere, muere marinero, todos saben. ¿Dónde manda capitán? Muere, muere, muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado de paso, como sodeado, me paso y termino borracha. Ya, tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado de paso, como sodeado, me paso y termino borracha. Y yo seré un cachivache y vos sos pura facha.
esto es lo que hay para decir. Directo de Gastón que sabe lo que es resistir contra el desalojo y la fuerza de la policía. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, sirve construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si me falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo Horizonte, mamá, masa. De paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Ya, tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado. De paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos puro borracho. Esto es con amor para la gente de Gastón, resistiendo el desalojo. Toda la gente que está resistiendo ahí, no le lleven el teclado. ¡Ah! ¡Ah! Todo el mundo con las manos arriba. Esto es un tierra antipolicía. Mi amor, ¿qué comes? Y hago lo que quieras. Yo sé que vos sabés que el poder del bombo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo encima y más. ¿Cuál es? Asado de verdura. Esto es puña rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura. Vení, que esto es sabrosura pura. Hay un lugar entre las torres morenas de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta y tengo bien un secreto. ¡Basta, policía! No quiero más policía. Un asado, de paso, somos odiados. De paso, termino borracha. Ya, tengo buena suerte y mala racha. Un asado, de paso, somos odiados. De paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, no soy pura facha. Me hago un asado, de facho, somos odiados. Me empacho y termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de facho, somos odiados. Familia de la esquina. Bueno, vamos a ir cerrando ya la transmisión, no sin antes comentarles que de los programas que pueden escuchar acá en Flaxo Radio, comentarles que, uy, me despiné, comentarles que, invitarles más bien a escuchar Estereotipas todos los viernes. Siempre les comento de este programa. Bueno, Estereotipas es un programa académico de la Maestría de Género y Desarrollo, donde se aborda temas de actualidad desde diversas miradas feministas. El objetivo es posicionar dentro del debate público nuevas formas de pensar acerca de las relaciones de poder y de género. Estereotipas es un espacio producido de forma plural, creativa, abierta, inclusiva, y abierta al disenso, al humor, la participación y el cuestionamiento. Está bajo la conducción y producción de Yesenia Tello, mi persona Tatiana Jiménez, y sale todos los miércoles a partir de las 11 horas. Entonces, les invitamos a escuchar este programa y también escuchar todos los programas de acá de Flaxo Radio, que son también como súper importantes. Ahí está Diario de una Peatona, está también Zoom Politicón, también está Antropología en 35 minutos, en donde ustedes también pueden enterarse como de algunas otras actividades y algunos otros temas que son de interés, de investigación de las ciencias sociales, que es lo que principalmente ponemos acá, digamos a lo que hacemos referencia. Y bueno, conversábamos acá con Gaby sobre el tema que estamos conversando acá en la radio, y es que era como reflexionar sobre, bueno, frente a esta represión que hay desde el Estado. Ya hemos visto lo que pasó en México, como la repercusión que tuvo todo este hecho de violencia sexual, que finalmente termina siendo sistemático, porque también responde al hecho de que desde el mismo Estado hay como esa desprotección, ¿no?, hacia el tema de derechos de las mujeres. Y bueno, Gaby también nos comentará, profundizará un poco más sobre esto.
Y bueno, justamente la repercusión que tuvo, lo que ocurrió en México, también respondía al hecho de que desde el mismo órgano policial luego como que salgan quizá como con ese discurso así como muy simple, que termina a veces justificando, ¿no? Finalmente el accionar desde la policía. Y yo creo que, o sea, por lo menos desde, digamos, como pensando un poco frente al tema de este tipo de violencia, yo creo que ante eso no queda más que simplemente seguir resistiendo y creo yo también como que estas luchas van tomando la forma que finalmente nos está exigiendo el contexto en el que nos están obligando, el contexto al que nos están obligando a ir, ¿ya? Entonces, a mí no me asombra que el nivel de violencia que vive México contra las mujeres haya tenido la repercusión que tuvo. O sea, finalmente yo creo que era como lo necesario. Alguna vez un amigo decía como una reflexión de que es muy raro que las mujeres no quieran salir también con palos, armadas, a matarnos a nosotros, porque porque lo que hemos hecho con ellas es como un acto de violencia que es tan fuerte que finalmente, o sea, da lugar para que se actúe también como desde o sea, se reaccione también como desde este lugar de violencia, ¿no? Que, claro, desde los lugares, cuando se habla del tema de la paz, siempre se termina reflexionando como que no, hay que trabajar con la paz siempre, el discurso, y de hecho hay mucha gente que está empezando a hablar del discurso de Martin Luther King, como que fue un discurso que era en favor de la paz y como contra la violencia que había en su país por el tema del racismo y tal, pero finalmente también, o sea, eso es como lo que se conoce, ¿no? Porque también hubo grupos que salieron a defenderse también, porque, o sea, los niveles de violencia eran tan altos que fueron, o sea, que la misma resistencia fue tomando la forma que el mismo Estado les estaba obligando a dar, ¿ya? Entonces, eso creo que sería como mi reflexión final. Entonces, sí. Gaby. O sea, con respecto a lo que tú decías, menos mal que queremos justicia y no venganza. Ajá. Menos mal, sí. O sea, qué bueno. Sí. Y claro, o sea, hay que pensar que la accionar policial, o sea, sigue una lógica del Estado, una lógica también de la sociedad machista, atravesada por relaciones de poder que dejan a las mujeres y a todos los cuerpos plurales o cuerpos que no cumplen con las normas heteropatriarcales fuera en los márgenes y son cuerpos violentados. Entonces, también lo que tú comentabas aquí de este escuadrón que amedrentaba escuadrón volante, que amedrentaba y golpeaba y detenía, ¿no? Es justamente solamente por el hecho de existir, o sea, es negar el derecho a la existencia. Y eso pasa con las comunidades indígenas, con la diversidad sexual, con las mujeres también. Y sí, toca resistir, toca encontrar otros espacios y hay instituciones y hay grupos también que están trabajando en contra de la violencia que se ejerce por parte de la policía, que también es un mandato, ellos responden a una lógica estatal, o sea, lo que el Ministerio del Interior les determina o les manda a hacer es lo que hacen, entonces, porque también es la lógica de la obediencia a la autoridad. Entonces, sí, toca resistir, cuidarnos en las marchas, cuidarnos en los espacios públicos. Lamentablemente, estos procesos para denunciar violencia, también súper naturalizada, son a través de la policía y muchas veces no hay respuesta y la de protección es total y los femicidios continúan porque a pesar de que hay denuncia, por ejemplo. Entonces, sí, es cambiar las lógicas en las que funciona todo prácticamente, que está todo mediado por el machismo y por la vulneración de derechos y las relaciones de poder entre unos y otros. Así es. Y bueno, vamos a cerrar con una canción, bueno, con esta ya nos despedimos, se llama igual, bueno, yo le digo acá, pero es ACAB, es de Saraev también y Sasha Satya. Entonces, bueno, deseo que la disfruten, es una canción también muy bonita y bueno, también como
te energiza para tener un buen viernes y un excelente fin de semana. Conmigo nos volvemos a ver el próximo viernes en otra edición más de de Estudio Violeta. en otra edición más de Estudio Violeta. De hecho, el próximo viernes también vamos a estar hablando sobre la resistencia de las mujeres guatemaltecas, con canciones de Rebeca Lane. Sí, Ajá. justamente con canciones de Rebeca Lane. Y bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Se cuidan mucho. Chau, chau. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan, con precintos que atan. Que fake esta mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para qué lado llorar. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para qué lado llorar. El autocontrol es el pesticida de lo criminal. Estás en la lista, tu location baby. Sabes tus salidas, sonríe que te filman, que nadie te siga. Las trabas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mira el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas, como en la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Rellenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué